Bueno, vamos a hablar de soy sal, soy luz. Podés levantar tu mano conmigo ahí donde estás y decir, yo soy sal y soy luz. Amén. Para eso vamos a leer en San Mateo, capítulo 5, verso 13, 14, 15 y 16. Del 13 al 16, ¿sí? Hola Judith, ¿cómo estás? Bueno, niña también, bendecido Belén, bendecida Catamarca Capital también. Bueno, leemos ahí en Mateo capítulo 5, verso 13 al 16, dice, vosotros sois la sal. Esperen que voy a bajar un poquito porque está muy fuerte. Me parece a mí, no sé, capaz que esté bien para afuera. Laurita siempre me indica si está la música muy fuerte o muy alta. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea que en un mueble, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Sí? Bueno, la vida normal tuya y mía, que somos hijos e hijas de Dios, que estamos dentro del cuerpo de Cristo, es caminar en señales, milagros y maravillas, ¿sí? Para mayor profundidad sobre esto, escuchá, que todavía está en el canal de YouTube, la preca de ayer del pastor Bernardo Estamatea, ¿sí? Como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a movernos con el Cristo visible y con el Cristo invisible, ¿sí? ¿Te acordás de lo que era el Cristo invisible? Es cuando lo experimentamos vos y yo en la intimidad con Él, tenemos como una unión, lo adoramos, leemos la palabra. ¿Te acordás que te enseñé en los encuentros anteriores cómo leer la Biblia? ¿Sí? Cómo leer la palabra. Bueno, entonces, el Cristo invisible lo experimentamos en intimidad. ¿Te acordás? Y cerrada la puerta, ¿sí? ¿Te acordás? Que busquemos a Dios, lo estoy parafraseando, buscar a Dios en privado, que Él te va a recompensar en público. Es para tener una común unión y nos va transformando en cada encuentro que tenemos con Él, según 2 Corintios 3:18, nos va transformando a su imagen de gloria en gloria, ¿sí? Vamos transformados y Cristo va creciendo en nosotros. Es lo que dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Está bien? Pero para que seamos sal y luz, ¿sí? Porque acá dice, para que el mundo vea, para que brille esa luz que es Cristo delante de los hombres, ¿sí? Y glorifiquen mirándonos a nosotros, al Padre, que no es la luz nuestra, sino que es la luz del Señor, de ese tesoro que tenemos, que es Él en estos vasos de barro, como dice la palabra. Entonces, para que seamos sal y luz, y esto significa que reinemos en Cristo, acá en esta pelota de barro llamada tierra, no podemos si no es con un Cristo visible.
¿sí? Y ese Cristo visible viene cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, viene a vivir en nuestro corazón y en la intimidad con Él, con la lectura de la palabra, con el relacionamiento con Él, con el estilo de vida de dependencia de Él y de rendición, eso va acrecentándose, nos vamos transformando cada vez más parecidos a Cristo. La luz de Él se manifiesta, la gente que está alrededor nuestro, donde vamos, no pueden, les decía ayer a los líderes, no pueden decir con total exactitud qué es lo que ven en nosotros, pero hay algo intangible que perciben, ¿sí? Entonces, con el Cristo visible es el Cristo que se manifiesta en señales, milagros y maravillas, ¿sí? Es cuando disfrutamos del Cristo invisible, es que el Cristo visible se hace manifiesto, ¿sí? Nosotros somos llenos de Él por dentro y por sobre nosotros. Y es por eso que Jesús le dijo, antes de ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios, le dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén y quédense ahí. No se muevan, estén en comunión, buscándome en comunión, buscándome a mí, ¿no? Y después de eso dice que vino como un viento recio y que los oían a todos, lee Hechos, hablar en lenguas, como de fuego, dice. Entonces, ayer lo relataba el pastor Bernardo, que dice que escuchaban hablar las maravillas de Dios en el lenguaje, en la lengua de ese lugar. Por ejemplo, el árabe lo escuchaba hablar a uno que decía que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que exaltamos su nombre en árabe. Había otro que era en griego, había otro que hablaba en italiano, ¿sí? Porque era de Roma. Entonces escuchaban hablar y decían, pero ¿cómo van a hablar esto si nunca hicieron un aprendizaje de este idioma? Y era por el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros como parte de su iglesia no podemos hacer nada, y yo agrego para mí, y espero que sea tu mismo sentir, ni quiero hacer más nada sin que el Espíritu de Dios esté sobre mí. Porque Él nos guía, Él nos direcciona, Él nos lleva a toda verdad y justicia. Él nos dice qué hacer. ¿Cómo? Mediante su palabra, ¿no? Que es la Biblia, acá la tengo, ¿sí? Su palabra, que es verdad, es Cristo mismo, por eso la respiramos, por eso decimos que cuando leemos la palabra comemos a Cristo, porque la palabra de Dios es Cristo mismo, ¿sí? Entonces, hola Andrea, bendecido Belén, andás por Belén. Si no te digo allá donde, no me acuerdo, Sordó. Bendiciones para vos y para tu familia. Entonces, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos ese Cristo visible que esté sobre nosotros, que nos llene de su poder para poder hacer las señales, milagros y maravillas y hacer todo lo que tenemos que hacer para extender su reino. Si no podemos recibir poder, si no tenemos intimidad, común unión con Cristo, no podemos recibir, ¿sí? Y yo quiero leerte acá en primera de Juan, no San Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 15, y dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
O sea, hay algo mutuo, yo en él y él en mí. Y vuelve a decir un verbo que a mí me encanta mucho, que es permanecer. No es estar aleatoriamente, no es estar de a ratitos, no es estar un día sí, 10 no, y después cuando los zapatos me aprietan y las medias me dan calor, como dice el verso, vuelvo a él. ¿Sí? Siempre Dios está presto a recibirnos, presto con sus brazos para recibirnos, para poder mostrar su amor, limpiarnos, previo pasaje nuestro por el altar, por la cruz. Pero otra cosa es que estar en él, ¿sí? Y él en mí. Es lo mismo que dice San Juan 15:5, en otras palabras, que también lo escribió Juan. Es que estemos tanto en él y él en nosotros, que la gente, las personas y los territorios vean a Dios en nosotros, ¿no? Y Pablo lo dice así, dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 2 y 3. Voy a leer la traducción de la Biblia del lenguaje actual. Dice, todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. O sea, todos pueden ver lo que Dios ha hecho en mí, decirlo. Todos pueden ver claramente lo que Dios ha hecho en mí. Y acá no está hablando solamente de otros hermanos, también que tienen a Cristo en su corazón y que tienen esta común unión e intimidad con Él, sino que está hablando de gente que no conoce a Dios y que percibe esto que es intangible a Cristo dentro nuestro, ¿sí? Y dice en nosotros, para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos, y no la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todo lo que las quieren leer, o sea, vos, ¿no? En otra versión dice, y yo, en otra versión dice que somos cartas leídas por la gente que no conoce a Dios. Y entonces, ¿qué significa ser sal y ser luz? Que disfrutamos al Cristo visible e invisible, que Dios se manifiesta en nosotros y por nosotros, ¿sí? Y en Hechos 17:28 dice Pablo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Ya no andamos manejados por las corrientes de este mundo. Viste que ahora hay muchas corrientes ideológicas, tenés para todos los gustos, ¿no? Y tratan de influenciar a las familias. Yo que estoy estudiando para familióloga, podemos ver cómo todas esas corrientes de pensamiento tratan de influenciar y de penetrar en la intimidad de las familias y también nuestro, ¿no? Pero si vivimos en Él, nos movemos en Él y saber que somos en Él, ¿no? Y cuando pasa esto que viene, te vuelvo a repetir por si les queda alguna duda, a los que tenemos comunión con Cristo, una vida de relación, y así vamos a poder cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Lo que está escrito, voy a leer acá porque no lo tengo al texto, ya lo estoy buscando, ¿sí? En San Lucas 4, si puede poner multimedia, San Lucas 4, 18 y 19, ¿sí? Dice, Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Está hablando de Jesús.
se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, porque en ese entonces eran papiros que se desplegaban sobre un mesón, ¿sí?, halló el lugar donde estaba escrito, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a pregonar en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, ¿sí? Esto que relata acá, que vino a hacer Jesús, Él vino a mostrarnos lo que vos y yo como parte de su cuerpo podemos hacer. Es más, dice que en San Juan 14:12 dice que las mismas obras que Él hizo y aún mayores, como parte de su iglesia, como parte de su cuerpo, podemos hacer en Él. Y fíjate que dije, en Él, ¿sí? En Él. Y yo ayer les relataba, y vos que estás escuchando también, cuando te lo mencione te vas a recordar que hay una historia en la Biblia donde cualquiera estaban observando, personas que son los observadores de siempre, los curiosos de siempre, y estaban observando cómo actuaban los discípulos, cómo se sanaba la gente, que ponían la mano sobre los enfermos y se sanaban, ¿no? Entonces ellos dijeron: nosotros vamos a ir a hacer lo mismo, ¿no? Y querían poner las manos sobre los enfermos y sanarlos y echar fuera los demonios en nombre de Cristo, en nombre de Cristo Jesús. Entonces hay uno que lo agarró sin tener la vida de Dios, sin estar en Él, sin tener el poder sobre él, esa persona. Y dice que el demonio agarró y le dijo: a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero ustedes, ¿quién son? O sea, no tienen autoridad, ¿sí? Entonces nosotros podemos agarrar, tomar en el nombre de Jesús, decirlo miles de veces, pero si no hay un peso en la palabra soltada, y ese peso es un peso de gloria que se da cuando vos y yo tenemos comunión con Él. Y cuando tenemos comunión no hablamos lo que no nos parece a nosotros, sino que escuchamos la voz de Dios diciendo qué es lo que quiere hacer, qué es lo que tenemos que hacer nosotros y cómo lo tenemos que hacer. No es cuestión de ocurrencia humana, no es cuestión de querer ni desear humanamente, sino es cuestión de obediencia y de comunión, rendición completa, una rendición radical, ¿sí? Y no estoy haciendo alusión a ningún partido político, sino que estoy diciendo una rendición total, completa a Cristo, ¿sí? Entonces, vemos en las Escrituras que Jesús mismo, que nos vino a enseñar, a marcar el modelo, a mostrar el camino, dice que Él mismo es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Dice la palabra. Entonces Él nos vino a enseñar cómo realizar todo esto. Después que Él resucitó, estuvo hablando, y antes de ascender, ¿sí? Ser entronizado, Él les enseñó y nos enseñó a través de las Escrituras, ¿sí? Tiempo presente también nos enseña sobre el reino. Este reino no es un reino de gobierno, de botemén, no, eso es naturaleza caída. Estamos hablando de un reino espiritual, donde Él es el rey, y vos y yo somos ciudadanos de ese reino, ¿sí? Entonces,
lo que está escrito, lo que te leí, lo que leyó Jesús en la sinagoga, en San Lucas 4, 18 y 19, es lo que Cristo quiere hacer a través de su iglesia, a través tuyo y a través mío. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir, amén, Señor, yo lo recibo? ¿Sí? Es lo que Cristo quiere hacer. Y para eso ya no ando en la ley del pecado y de la muerte, sino que estoy en la ley del espíritu de vida, de acuerdo a lo que dice Romanos 8:2. Y te lo leo. ¿Sí? Hay dos leyes que son espirituales y una es la ley de la vida y la otra es la ley del pecado y de la muerte, por ende, ¿no? Y en Romanos 8:2 dice, porque lo que era imposible para la ley, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, mira, ley del espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿De qué te ha librado? De la ley del pecado y de la muerte, porque lo era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, a Cristo Jesús, en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Bueno, y sigue hablando. O sea, ya no nos manejamos como nos manejábamos antes. Ay, a mí me pinta irme para allá. Yo hago lo que yo quiero, porque a mí me parece que es así, porque mi opinión, ¿sí? Mi opinión cuenta y hay que hacerla valer, porque si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender? ¿No? Leyes de muerte, leyes de pecado y de naturaleza caída en esta pelota de barro llamada Tierra, cosmos, sistema, ¿sí? Entonces, más práctico. ¿Qué te quiero decir con esto? No es quedarse con recibir a Jesús en nuestro corazón, ay, ya Dios me perdonó de los pecados y chao Pinela, si te he visto no me acuerdo, no, sino que es tener una relación con Él, ese Cristo que es el Cordero que murió en la cruz para expiarnos de pecado, para redimirnos, para justificarnos delante del Dios Padre. Ese Cristo Jesús es un Dios, un Cristo gratuito que se da abierto a todo el mundo, ¿sí? Vos no tenés que hacer nada para recibir eso más que aceptarlo a Cristo en tu corazón, ¿sí? Pero hay un Cristo que vos y yo debemos ganar, que solo es para aquellos que se rinden completamente a Él, o sea, una rendición radical, total, completa. No, ay, no, Señor, te doy esto que no me funciona, te doy la parte de mi vida, de la finanza, de mi laburo, de mi trabajo, perdón, pero no, la parte emocional déjamela a mí, porque yo puedo. No, todo a Él, ¿sí? Todo a Él. Es renunciar a mi voluntad humana, a mi voluntad, la voluntad de Miriam, la voluntad de cada uno de ustedes, es rendir a nuestra voluntad. ¿Para qué? Para hacer la de Él, que es siempre como buena, agradable y perfecta. La de nosotros puede parecer una voluntad buena, ay sí, me agrada, claro, ¿a quién no le gusta, no sé, por ejemplo, comer de más, como le decía ayer, comerse un buen pan con chicharrones, qué rico, ¿no? Pero come todas las mañanas y come todas las tardes pan con chicharrones, al cabo de un tiempo, las coronarias, ¿sí?, se van a tapar. Entonces, ¿es bueno? Parecería bueno, ¿no? Porque me gusta, lo mastico, lo como, es rico, lo tomo con mate, es de mi agrado, lo sé preparar, es agradable, pero no es perfecto, porque daña mi vida, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber eso, y la voluntad de Él es siempre buena, agradable y perfecta. Entonces, todas
todas las decisiones que nosotros tenemos que tomar, Señor, ¿cómo lo hago? Señor, decime, escucho su voz, escucho, pregunto, hay un ida y vuelta, hay una comunicación. Dice la palabra, Jesús lo enseñó, que dice que sus ovejas oímos su voz. O sea que Él está hablando siempre. Si vos no escuchás, ¿será que Él está mintiendo? No. ¿Será que yo no lo estoy escuchando? ¿Sí? Entonces, por eso te digo que cuando nosotros renunciamos, la importancia es renunciar a nuestra voluntad para que el gobierno del Espíritu gobierne todas nuestras vidas, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, porque nuestra cabecita es como si fuera el aeropuerto internacional que a cada rato aterrizan pensamientos, ¿no? Como los aviones. Entonces nosotros tenemos que rendirnos a Él y alimentarnos de su palabra, que es comer a Cristo. Cuando pasa eso, más de Cristo crece en mí y yo puedo detectar incluso las acechanzas del enemigo, como dice la palabra, ¿sí? Entonces es anhelarlo a Él, disfrutarlo a Él, que ya no nos preocupamos por nada de este sistema, sino que vivimos en el reino bajo las leyes de nuestro Rey Todopoderoso, glorioso Cristo Jesús, que es un gobierno espiritual, comprobando cada día, minuto a segundo, ¿sí?, que Él es un Dios ilimitado y que todo lo puede. Entonces ya no nos afligimos, ¿sí?, ya no nos afligimos ante problemas, circunstancias, sino que sabemos que tenemos una autoridad dada por Cristo Jesús, que no es nuestra, sino que viene de Él, y no viene solamente por decir en el nombre de Jesús, sino que viene por un respaldo de poder espiritual para declarar la palabra de Dios, ¿sí?, decir la palabra de Dios y que eso sea hecho. Porque la palabra continuamente está creando. ¿Escuchaste bien? Continuamente está creando. Entonces, mira, esta semana a mí me pasó que me levanté con un dolor en el pie que no podía ni pisar. Y me puse a pensar, mientras me lavaba los dientes, digo, ¿me habré torcido el tobillo? ¿Cuándo me lo torcí? ¿Cuándo me torcí el pie? Para los que son de acá del norte es me tronché el pie. ¿Cuándo me tronché el pie? ¿No? ¿Cuándo me lo torcí? Y me dice el Señor, ¿por qué soportas dolor? Lo escucho clarito. ¿Por qué soportas dolor? Y digo, Señor, tenés razón. Y dije, en el nombre de Jesús, dice tu palabra, Señor, que por tu llaga yo estoy sana. Así que le ordeno en el nombre de Jesús a lo que provoca el dolor en mi tobillo, a mi talón, no sé qué será, si será articular, si será muscular, si será ligamento, si será hueso, no me importa, pero lo que sí sé, que si lo ordeno, tiene que pasar y tengo que ser libre, tengo que ser sana y el dolor se tiene que ir. Y al instante el dolor se fue. Entonces, ya no es válido para vos y para mí andar por los rincones llorando, abrazado a la almohada, ¿no? Ay, que nadie me ayuda, que pobrecito, pobrecita de mí, que voy a ver a quién en el directorio de teléfono voy a llamar pidiendo un SOS, un socorro. No. ¿A dónde tenés que ir? Al Señor.
Cuando tenemos comunión con Él, escuchamos la indicación de lo que tenemos que hacer. Y en base a lo que Él nos dice, nos movemos, tomamos decisiones y hacemos, ¿sí? Y se van a producir milagros y maravillas. Estamos en el WhatsApp de pastores, en el WhatsApp pastoral, todos los días, a toda hora, 24/7, te lo aseguro, entran testimonios de sanidad, de prosperidad, de provisión, de libertad, de cosas imposibles que Dios las hizo posibles. Porque en este tiempo nos tenemos que manejar en Él ser, en Él movernos, ¿sí? En Él actuar. Y para las personas que se quedaron solo en Él, ay, recibo a Jesús en mi corazón, listo, paz y amor con el Señor, ya está, un solo corazón, hago lo que yo quiero, lo que me gusta hacer, y cuanto más, ¿cómo es que se dice? Más entuerto o más enriedo, parecería que mejor. ¿Viste que hay gente que se enrieda, que toma decisiones para seguir enredado? Bueno, a esas personas les decimos que en el nombre de Jesús podés ser libre, ¿sí? Pero tiene que haber, por conocerlo a Dios, una rendición completa, total a Él. Es estar con Él, y eso es ganar a Cristo, estar con Él. ¿Te acordás que en la semana pasada te hablaba de que hay un maná que era gratuito, un maná que era público, un maná que bajaba del cielo todos los días a la mañana para el pueblo de Israel? Esa comida estaba disponible para todos y todas en el campamento, pero había un maná que estaba dentro del arca del pacto en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Lo dice Apocalipsis, no es mi invento, ¿sí? Y ahí dice que, ya te digo en qué la cita, ¿sí? Apocalipsis 2:17 dice, escucha, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ese maná escondido que estaba en el arca del pacto, en el lugar santísimo, nadie lo comió en el Antiguo Testamento, nadie, porque es símbolo de Cristo, de comer a Cristo. Y acá dice, al que venciere ¿qué? Al que venciera su alma, al que ya no se deja gobernar por su alma, por los sentires, por los pensamientos, por lo que te parece o te deja de parecer, sino que se rinde en el altar, ¿sí? Y ese vence, porque ese es manejado por el Espíritu. El apóstol Pablo muchas veces en Filipenses dice que yo pueda ser hallado en Él. Y los que andamos en el Espíritu, los que somos espirituales, dice, andemos en el Espíritu. O sea, vos sos una persona de carne y hueso, pellizcate ahí, sos de carne y hueso, pero este es como un saco que yo tengo. Mientras yo tenga, por ejemplo, este vestido, ¿no? El vestido va conmigo a todos lados. Pero si yo dejo al vestido en un lugar y le digo, dale vestido, vení, ¿me va a seguir? No. ¿Por qué? Porque es parte, me acompaña, me tapa a mí y va donde yo voy. Así es este envase que tenemos, que es nuestro físico. Vos
sos un ser espiritual. Tu espíritu es el que se mueve, tu espíritu es el que recibe la palabra de Dios, es el que escucha. Y cuando nos morimos, el espíritu está más vivo que nunca, sin limitaciones. Lo que se queda acá es el envase. Es como si yo me sacara este vestido y lo dejara a un costado. El vestido no se va a mover, ¿sí? Quedó el envase acá, pero el espíritu se fue a su fuente. Entonces, querida iglesia, si estás teniendo encuentros aleatorios, salteados, que me cuesta estar en el equipo, que bueno, una semana lo busco a Dios durante el equipo y 6 días no, ¿por qué no empezás a experimentarlo a Él? Empezás a comerlo a Él, empezás a agarrar el manual, vos solo o sola, y empezás a hacer los ejercicios, ¿sí? A comer de Él, a anhelarlo, a disfrutarlo tanto que comience a crecer ese Cristo en la gloria, que vos seas transformado, que tu manera de ser, tu cuerpo va a ser transformado, te lo digo ya, el pelo, el cutis, todo va a ser beneficiado, vas a tener más vigor, porque es la vida Zoe que empieza a fluir en tu ser, ¿sí? Pero también que lo busques a Él, como le dijo Jesús a sus discípulos y al pueblo de ese entonces, que le dijo: vayan a Jerusalén y quédense ahí, que les voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, y con Él los guiará y van a poder hacer todas las cosas que les dijere, ¿no? Con Él, sin Él no podemos, sin Él no lo intentes. Incluso en nuestra vida, cuando vengan los problemas, es mejor que vos estés buscando quién te lo va a solucionar o que Dios te diga quién lo va a solucionar y poder descansar en Él. Ese es el descanso del cual habla toda la Biblia y especialmente David, que es: en Él hallaré descanso. Es estar en Él, es estar en Él. Y yo les decía ayer a los líderes que hay una columna de fuego alrededor nuestro, que cuando estamos en Él, te puedes buscar fulanito para hacerte daño, sultanito para hacerte pisar el palito, y no te van a encontrar. ¿Por qué? Porque estás en Él. Y todas esas tramas, estrategias que vienen del mundo espiritual maligno, no van a poder progresar con vos. Porque dice: no hay arma forjada que contra mí prospere. Aunque un ejército acampe contra mí, no va a temer mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado ¿en quién? En mi Señor. ¿Y quién te da esa confianza? El que vive dentro tuyo. El que saber que en Él lo tenemos todo, como cantábamos al comienzo. En Él lo tenemos todo. Buscad el Señor. Si te quedaste en el primer tramo, recibo a Jesús y hago la mía, volvete a Él. Él te está llamando con brazos, con sus brazos, esperándote para envolverte en su amor, ¿sí? Y vas a comprobar lo que es vivir una vida de plenitud en Él. Y si estás en Él, reforzá tu dependencia de Él, que puedas depender más de Él. Si antes decías: bueno, Señor, solamente te voy a consultar en las decisiones macro, grandes, ¿no? Consultar en lo chiquito. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a tomar el colectivo acá o voy en otra parada? Señor, ¿voy a ir a comprar acá o voy a comprar en otro lado? Señor, ¿voy ahora o voy después? ¿Qué es lo que querés vos? Y vos decís: ¿tan así? Sí, tan así. Porque nosotros, vos y yo,
Dios nos quiere usar para manifestar su reino, para que reinemos en su nombre, administremos en lo espiritual que estoy hablando, lugares y territorios. Entonces, cuanto más tenemos que afinar nuestro oído, cuanto más tenemos que depender de Él, cuanto más tenemos que conocerlo a Él. Y aquel que diga, le conozco al Señor, sí, yo le conozco, lo conozco acá, allá, acá, acá, hay más todavía, hay más, hay más, hay más por conocer. Me acuerdo que cuando era chica, pequeña, iba a la escuela dominical y cantamos esa canción, que no puedo salirme de Él ni por arriba, ni por los costados, ni por abajo, porque Él es grandioso, ¿no? Y Él, hay mucho por conocerle todavía. No has conocido nada, no hemos visto nada aún. Yo les decía ayer a los líderes que vieron que hay una persona que cuentan los hechos, que fue transportada, ¿sí?, para hablarle al eunuco, ¿sí? No me acuerdo si era Felipe, ¿no? Lo estoy buscando para decírtelo. Sí, Felipe fue transportado para explicarle las escrituras a un eunuco que era parte del séquito real de otra nación. Entonces, ¿alguno fue transportado? No. Bueno, entonces falta todavía más. Jesús nos dijo que mayores cosas que la que Él hizo, nosotros, su iglesia, haríamos. Mayores cosas, ¿sí? Y mayores cosas tenemos que hacer. Pero nosotros estamos en el chiquitaje todavía. ¿Qué es el chiquitaje, pastora? Ay, si le rindo tal cosa al Señor, voy a ver si me prospera. Ay, no sé si sí o no, andamos, ay, que no con esto, no, mis costumbres no me las saquen, mis cosas no las toque, no, rendile todo al Señor, sin miramientos, sin abrazar nada, que esa rendición sea total, y vas a ver cómo Él se manifiesta en tu vida, y vas a comprobar cómo el Espíritu Santo viene sobre vos. Y es ahí cuando podemos acceder a que ese poder se manifieste a través nuestro para bendecir a todas las personas que Él nos diga, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de los que están ahí hoy quieren bendecir, quieren dejar su voluntad en el Señor, dejar su voluntad en el altar y decir, Señor, yo me rindo completamente, no quiero más nada de mí, porque cada vez que yo hablo, cada vez que me muevo, cada vez que quiero hacer algo, meto la pata, ¿sí? Meto la pata en mal, pero si vos lo haces, Señor, yo no quiero andar en chiquitas, preocupándome por esto, por aquello, porque si tengo, porque si me sobra, porque si necesito, porque vos sos mi proveedor, Señor. Y si dice tu palabra en Salmo 23:1, que vos sos mi pastor, y cuando vos sos mi pastor nada me va a faltar, entonces yo declaro esa palabra y sé que lo que no está ahora viene a mí, viene a mi familia. Vos no veas más a tu hijo, ay no, se despierta a la 1 de la tarde, se queda hasta la noche con el celular, toda la noche, le voy a cortar el wifi, y vas y le decís, sos un vago, esto y lo otro. No, estás maldiciendo, estás condenando en vez de bendecir.
y tu boca se tiene que abrir para bendecir con palabra de Dios. Entonces vos creás usando la palabra de vida, que es la palabra de la Biblia, palabra, las promesas de Dios. Y vos decís, Señor, vos me prometés en tu palabra que en mi casa y yo te serviremos. Por lo tanto, mi hijo, Señor, es un hombre de Dios, es un siervo de Dios. Es alguien que te va a servir, alguien que se va a rendir completamente a vos. Yo ahora lo veo de una manera, pero vos lo ves de otra, Señor. Y tu mirada es la válida sobre él, la única que tiene validez sobre él. Y entonces hablas. Ayer veíamos en presencia el testimonio de una nena que recibió una palabra, pasó una chica ya grande, pero a los 8 años, alguien le trajo una palabra y le dijo, vas a ser médica y vas a sanar con mi poder a muchas personas, en el ámbito físico, en el ámbito espiritual y en el ámbito emocional. Y ella hizo toda la carrera de medicina, 7 años, y en medio de la pandemia se recibió. Y ella es médica ahora en el Hospital Gutiérrez, que es un hospital de niños en Buenos Aires, público. ¿Sí? Mirá el poder de una palabra. Entonces, hay gente que me está mirando que ahora le cae la ficha, ¿sí? Sobre sus hijos, entonces, y sobre sus nietos. Entonces, rompe toda maldición que hayas proferido, Señor, en el nombre de Jesús, lo que dijeron mis labios, sin tener conocimiento de lo que estaba hablando a través del alma, con mi enojo, con mi impotencia, como madre, como abuela, como padre. Señor, lo llevo a la cruz ahora para su muerte. Y declaro que vienen palabras en mis labios para bendecir, a través de la lectura, no solo la lectura, sino de comer tu palabra, de comer a Cristo a través de esto. Y yo voy a hablar palabras de poder, Señor, palabras de poder que serán palabras de bendición y no de maldición, ¿sí? Lo que está esperando el mundo, naturaleza caída, afuera, sistema de maldad. Todo el mundo miente, todo el mundo engaña, todos dicen que no se puede, que esto va de mal en peor, que la culpa la tiene Sultanito, la culpa la tiene Menganito. Deja de cancharte en esas cosas. Habla palabra de Dios. Y si vos ves que hay algo que no está funcionando bien, si ves que cerca de tu casa se juntan chicos pequeños o adolescentes o jovencitos, ¿sí? Jovencitos para drogarse, para decir, para hacer cosas feas, vos andá y decís, acá está Cristo de ahora en más, acá está su Espíritu Santo y Él les va a revelar toda verdad a los que vengan a este lugar. Tenés que ser proactivo en el Espíritu Santo, con el poder de Dios sobre tu vida. Ya dejá de quejarte, ya dejá de hablar escasez, dejá de la mendicidad de amor, de tiempo, de que me vean, de que esto lo otro. Y recibí el amor del Señor. Él es tu Padre, Él es tu marido, Él te abraza con un amor que no es humano y que sobresale a todo lo conocido. Y experimentalo a Él y vas a ver cómo ese poder viene sobre tu vida. Y te puedo asegurar que cuando el poder de Dios viene sobre vos, porque estuviste buscándolo, viviéndolo a Él, al Cristo invisiblemente que crece en vos, eso se manifiesta y la gente va a decir, como le pasó a una líder esta semana, que le dijeron, ay, usted cuando fue a comprar algo, ay, usted debe ser maestra, no docente. ¿Por qué? Porque se ve con mucha paz.
Y ella se sonrió y le dijo, no, no soy docente, es Dios que está en mí, ¿no? Ah, ya me parecía, había algo. Te van a decir así, porque Cristo crece en vos. Cristo crece en vos. Y mira, de eso se trata el ejercicio de esta semana, de vivir en el Espíritu. Cristo vive en tu espíritu y en el mío. Si estoy atento a Él, a su autoridad, a su trono, Él se expresa. Porque lo que no te dije, que odié, pero esto me lo hace recordar, es que cuando vos y yo nos rendimos totalmente, radicalmente a Él, Él trae su trono dentro nuestro, Él trae su trono en nosotros. Entonces, esta semana estaremos en el Espíritu, atentos a Él y declarando, Señor, estoy bajo tu trono, pertenezco a tu gobierno, que es espiritual, tú eres mi autoridad, expresate con poder y ruge, Señor. Luego de lo que veamos a Él actuar, que serán los testimonios, los compartiremos con otros, ¿sí? Estoy recibiendo testimonios todo el tiempo, ¿sí? Mándenmelo a sus líderes y sus líderes me lo envían a mí, yo lo envío al WhatsApp pastoral, invitándolos al cuerpo de Cristo. Compartiremos el testimonio, invitándolos al cuerpo de Cristo. Esta semana ese es el ejercicio, estar en el Espíritu. Si estamos en el Espíritu, viviremos en el Espíritu. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Te bendigo, que tengas una excelente semana, super archi, mega bendecida. Si invita gente, Señor, decile, vamos a cambiar. Esta semana, vos que sos discípulo, sos líder, ¿no? Decirle, Señor, ¿a quién le tengo que compartir mi testimonio? ¿A quién? Decime a quién. Y por las dudas, decirle que me lo cruce, Señor. Que me lo cruce para que le pueda hablar. Y invitarle al equipo y vas a saber cómo los equipos, el obrar de Dios empieza a circular esa vida de restauración en todos los equipos y en tu vida también. Mira, te quería leer antes que se vayan, te quería leer un testimonio, y este testimonio es de Smith Wigglesworth, ¿sí? Dice, en una ocasión estaba terminando una reunión en Suiza, el país. Cuando la reunión finalizó y habíamos ministrado a los enfermos, dos muchachos se me acercaron y me dijeron que había un hombre ciego que asistió a la reunión esa tarde. Él había escuchado tanto lo que había dicho el predicador que no se quería ir hasta que pudiera ver. Era un ciego. Y dijo, no me voy hasta que Dios no me sane, me quedo acá, ¿no? Entonces dice, fuimos al lugar y el ciego era ciego de nacimiento. Pero debido a la palabra soltada, predicada esa tarde, no se iría a su casa hasta que pudiera ver. Con gran gozo le impuse las manos sobre sus ojos. Inmediatamente Dios restauró su visión. Gloria a Dios, ¿sí? Luego se quitó el reloj y dijo que por años había estado sintiendo las figuras levantadas del reloj para indicar la hora, pero ahora podía verlo y decirnos la hora. Después se dio cuenta que había visto la cara, que podía ver, que nunca había visto la cara de su papá o de su mamá. Se fue a la puerta y corrió, y esa noche fue la primera persona, él, en llegar a la reunión. Y luego de recibir la vista, pudo ver por primera vez la cara de su papá y de su mamá. Si Smith Wigglesworth lo vivió
y a la pastora Tamara y Diego de Vibra, lo vivieron en Buenos Aires también, vos y yo también lo podemos vivir. También podemos impartir la vida de Dios a alguien. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar a Cristo, de disfrutarlo a Él, a nuestro amado, enamorarnos de Él y ser como amantes expectantes de Él. Amén. Te bendigo, que tengas una semana súper más que bendecida. Y la familia Díaz, ¿conocen a una familia Díaz? Si conoces a una familia Díaz, soltarle la carga esta. Crecimiento, crecimiento y paz, crecimiento y paz, ¿sí? Crecimiento y paz. Y acá hay otras dos cargas que me dieron, como las tijeras cortan, ¿sí? Si tenés que cortar alguna maldición, así como las tijeras cortan, Dios te hace libre de todo lo que te ataba. La segunda carga, Él oye. Nuestro Señor te oye. Hay alguien que ha estado, mira, yo lo leí, no me significaba nada, pero ahora que lo dije, vienen las palabras más específicas. Hay una persona que estuvo orando por 8, 9 años, pidiéndole algo al Señor, ¿sí? Pidiéndole algo específico al Señor. Y pensaste que no te estaba escuchando, hasta incluso dudaste cuando orabas. Pero Él te dice que Él te oye y que sigas perseverando, porque pronto lo que oraste lo vas a ver, lo vas a disfrutar y lo vas a abrazar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por este tiempo. Bendigo a cada una de mis hermanas. Nos rendimos a vos completamente para que vos seas en nosotros. Señor, manifestate en cada una de las personas que te buscan a vos con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, que buscan hacer tu voluntad por sobre todas las cosas. Señor, las personas enfermas, que se sanen ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que aquel que toma la palabra, que por la llaga de Cristo fuimos ya curados, las personas se sanan ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos que vos ponés paz en cada hogar, ponés paz en cada matrimonio, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la que describe tu palabra, como producto de buscarte a vos, como producto de nuestra rendición. Señor, que esta palabra siga cavando hondo en los corazones, en los espíritus, en las vidas de las personas, en el nombre de Jesús. Despierta, Señor, al que está dormido, ahora, en el nombre de Jesús. Libértalo de las cárceles espirituales, en el nombre de Jesús, donde los encerraron hace mucho tiempo, bajo maldiciones, bajo ataduras. Señor, en el nombre de Jesús, ahora declaramos libres a las personas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendecida semana. Mañana presentación de chicos, ¿sí? A las 11 y a las 5 de la tarde. No te lo pierdas, creo que hay bebés para presentar en los equipos, así que acordate. Y el sábado próximo van a conectarse a Presencia Guernica. Se escribe Presencia Guernica a las 7 de la tarde. Dios mediante, les voy a estar ministrando desde allá. Un besote enorme.
Cristo crece, y el domingo que viene, no mañana, el otro domingo, el 22, me van a ver a las 11 de la mañana, por ahí en algún paneo de la cámara, me van a ver allá en Presencia Central. Así que un beso grande, Cristo crece en sus familias y en sus vidas. Que Él venga sobre nosotros esta semana. ¿Sí? Chao, chao, Cristo crece.